Resuelto el misterio del día 23 de septiembre. Tanto aparecía el número 23 en cine y en vídeos musicales que todos los que realizamos vídeos de conspiración pensamos que era un mensaje oculto. Pensamos que ese 23 de septiembre algo ocurriría en el mundo. Quizás una catástrofe. Pero en realidad era el mensaje cifrado y oculto de primera prueba clara de Viajeros del Tiempo. Si esta noticia es real, es la prueba más clara de Viajeros del Tiempo. ¿Y qué tiene esta historia que ver con el número 23, la fecha en la que ocurrió la llegada de este viajero del tiempo a nuestra época? Un viajero en el tiempo, que apareció en Ucrania. Dicen que hacer los viajes en el tiempo hoy en día, es imposible. Pero este hombre afirma que vino del pasado y, aunque eso parece imposible, existen pruebas que lo demuestran. Esto pasó el 23 de abril del año 2006, en la ciudad de Kiev. En medio de la ciudad apareció un sujeto que parecía que estaba perdido y asustado por algo. Él se distinguía del resto de las personas, porque estaba vestido con ropa muy antigua, pero en muy buen estado. En sus manos había una cámara de foto de modelo muy antiguo que se llamaba FER, el que se puede encontrar salvo en casas que venden artículos de la antigüedad. Aquí tenemos el famoso número 23, este era el mensaje. El día que apareció este viajero del tiempo. Pero estar muy atentos al mes de abril. Mes de abril, el mes donde otro viajero del tiempo apareció en el año 2005. El día 8 de abril, dos policías del sur de Inglaterra encontraron a un hombre vestido con un traje oscuro empapado vagando por la carretera. Estaba aterrado por lo que no consiguieron que dijera nada. Le llevaron a un hospital donde le examinaron y pudieron ver que las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas. Después de unos días en el hospital sin decir ni una palabra, dibujó un piano con asombroso detalle, con las 88 teclas. Esto no deja de ser un simple dato, pero es curioso, ya que yo por ejemplo toco el piano y no tenía ni idea de que tuviera 88 teclas. El caso es que le llevaron ante un piano, empezó a tocar como un poseso algunas obras conocidas y otras que no, lo que puede indicar que componía o era músico profesional. Su actitud cambia completamente, sentado al piano se relaja y concentra profundamente al tiempo que ameniza la jornada a los trabajadores del hospital. A este hombre se le llamó Piano Man y yo cuento en mis vídeos que era un científico del CERN que viajó desde el año 2012 al 2005 usando el CERN. El mes de abril se repite en ambos casos. Es una fecha de anclaje para viajar en el tiempo. Observad el poco tiempo que hay entre ambos casos, solo un año en el mes de abril. Algo tiene que tener este mes para que estos viajes del tiempo ocurran. Pero volvamos al caso de viajero del tiempo en Kiev, Ucrania. Esto pasó el 23 de abril del año 2006, en la ciudad de Kiev. En medio de la ciudad apareció un sujeto que parecía que estaba perdido y asustado por algo. Él se distinguía del resto de las personas, porque estaba vestido con ropa muy antigua, pero en muy buen estado. En sus manos había una cámara de foto de modelo muy antiguo que se llamaba FER, el que se puede encontrar salvo en casas que venden artículos de la antigüedad. Su comportamiento extraño le llamó rápidamente la atención de la policía. Los agentes de la policía le quisieron ayudar, para ver si estaba perdido y necesitaba ayuda. Pero cuando él sacó sus documentos, que eran de la Unión Soviética, todos pensaron que él estaba loco y lo llevaron a una clínica urgente, para que sea atendido por un doctor psiquiatra. Viajero en el tiempo. Dentro de la clínica, el sujeto fue grabado por las cámaras, donde relataba cosas que impactan. En este video yo traducí al español todo lo que él decía al doctor, y cómo fue su historia. Material desclasificado por los ufólogos de Kiev, que hasta el día de hoy no tiene explicación. La historia dice que este viajero de Kiev, que viajó en el tiempo del año 1958 al año 23 de abril del 2006 después de ser interrogado por un psicólogo, entró en una habitación y desapareció sin más. Pero revisando en la historia de los viajeros del tiempo me encontré con otro posible viajero del tiempo que se da un cierto parecido con este de Kiev. Viajero del tiempo. Aparece una extraña persona en imagen de 1905. Nueva polémica en una imagen antigua. De nuevo, y tras los extraños casos de la película de Chaplin y otras imágenes encontradas en archivos, ha aparecido una imagen de 1905 en la que se ve claramente como una persona parece estar escuchando o hablando por algún dispositivo. Esto echaría por tierra la teoría de que podría tratarse de un audífono, tal y como se afirmó con el caso de la película de Chaplin.
Y decimos que en este caso es imposible de que se trate de tal dispositivo porque su invención no llegó hasta 1920, y no fue hasta 1924 cuando Siemens, y en 1928 Acousticom, pusieron a la venta este tipo de dispositivos. El viajero del tiempo de Kiev dice que observó una campana en el cielo antes de aparecer en el año 2006. Pero atentos, aún hay más. Uno de los casos más famosos de viajeros del tiempo es el de Rudolf Fenz. Este señor realizó en salto de tiempo del año 1876 al año 1950. Atentos a los años. El viajero del tiempo de Kiev realizó su salto del año 1958 al año 2006. Mientras uno llegaba de su presente 1876 a su futuro 1950, otro de su presente 1958 llegaba a su futuro 2006. Repetimos. Mientras uno llegaba de su presente 1876 a su futuro 1950, otro de su presente 1958 llegaba a su futuro 2006. Parece todo un juego de números y fechas y meses, pero con todo en común. Se podría decir que mientras uno llegaba, otro se marchaba, y el final de estos viajeros del tiempo es morir o desaparecer como una niebla. El caso más famoso fue el señor Rudolf Fenz. Se trata de un caso documentado con pelos y señales. No se trata de fantasía, locura o conspiranoia. Las pruebas existen y en este artículo profundizaremos en ellas. El señor Fenz fue una persona que viajó en el tiempo. No se sabe a ciencia cierta cómo lo consiguió, pero lo hizo. El suceso se produjo en junio de 1950, en torno de las 11:30 de la mañana, en la conocida Quinta Avenida de Nueva York. Era un día normal y corriente en la Gran Manzana. La gente paseaban y los coches circulaban cuando, de la nada, la gente pudo ver a una persona extraña que vagaba sin rumbo fijo. Parecía que esa persona estaba aturdida y desorientada cuando, de pronto, fue atropellada por un coche. Después del accidente, los cuerpos policiales acordonaron la zona del accidente, y, tras un primer reconocimiento, la policía se percató de que ese hombre debía tener aproximadamente unos 30 años de edad. Este vestía una indumentaria propia de hace un siglo atrás. No obstante, esa ropa parecía impecable, como si esa ocasión hubiera sido la primera en la que vestía ese elegante atuendo. Fenz vestía un traje de color negro, unos pantalones de lo más estrechos, unos zapatos con hebilla y un amplio pero elegante sombrero. Una vez la policía registró el cuerpo del difunto, se encontraron unos billetes además de unas monedas en perfecto estado. No obstante, tenían una particularidad, ya que estas no se encontraban en circulación. No solo encontraron eso, ya que también hallaron unas tarjetas con el nombre de Rudolf Fenz en el bolsillo trasero de su pantalón, además de una carta en la que figuraba el año 1876, así como unos recibos en los que especificaba un pago realizado por la manutención de unos caballos. La cosa no finalizó ahí, ya que tras identificar al señor Fenz, se inició una investigación para encontrar a los familiares de Fenz por parte de Hubert Ring, un agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de Nueva York. Se indagó en la lista de emigrantes llegados a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de origen alemán, centroeuropeo y austríaco de apellido Fenz. No hubo éxito. Parecía que iba a dar por finalizada la investigación policial, cuando de repente se encontró un número de teléfono en un listín telefónico de 1939 en el que figuraba un tal Rudolf Fenz Jr. La policía encontró a la viuda de Rudolf Fenz Jr. Fenz Jr. era el hijo del señor que fue atropellado en Nueva York. La viuda de Fenz dijo que su suegro desapareció en el año 1876, cuando este salió a dar una caminata por el campo. Como es obvio, Fenz no volvió y no se supo nada más de él. El dato que acabo de mencionar no es falso, ya que este fue verificado y corroborado cuando encontraron el nombre de Rudolf Fenz en la lista del archivo de personas desaparecidas del estado de Nueva York en 1876. Interpretando los datos, el señor Fenz habría realizado un viaje en el tiempo hacia el futuro. Habría aparecido 74 años después de desaparecer. Preguntas sin respuesta me vienen a la cabeza tras analizar la historia de este singular personaje. ¿Cómo pudo haber dado el señor Fenz un salto de 74 años en el tiempo? ¿Se encontró con algún vórtice o fue secuestrado? ¿Por qué tuvo que aparecer en la concurrida Quinta Avenida en vez de un sitio menos transitado? Un portal estelar es una fecha de anclaje de energía donde se usa numerología, astrología, cábala, magia, astronomía, espiritismo, y o invocaciones a través de plegarias, oraciones o decretos, a determinadas horas, como por ejemplo a las 11:11 p.m., para establecer contacto con ángeles, dioses, y permitir que se manifiesten en nuestra dimensión.
Piano Man 2005 podría ser un viajero del tiempo. El parecido de un científico del CERN y Piano Man. Salto en el tiempo desde 2012 al 2005. Máquina CERN. Así era la historia contada en el año 2005 de Piano Man. Desde hace más de un mes un hombre de unos 30 años de edad se encuentra en un hospital inglés y parece haber perdido la memoria. No habla y no se sabe quién es, solo se sabe que toca muy bien el piano y que probablemente es músico. El personal de la clínica lo llama Piano Man. El joven fue encontrado por la policía en estado de confusión y con la ropa totalmente mojada en la isla Sheppey el pasado mes de abril. El periódico inglés The Guardian ha decidido publicar su historia y su foto esperando que alguien le reconozca. Cuando fue hallado caminaba por la orilla del mar y llevaba una chaqueta negra, un pantalón elegante y una corbata. Los policías intentaron averiguar su identidad y si era alguien caído en el mar y llegado allí nadando, pero el hombre no llevaba documentación y no contestaba a las preguntas de los agentes. Asustado y confuso, fue llevado al Medway Maritime Hospital, donde los médicos lo encontraron en buen estado físico, pero no mental. Cuando ha llegado al hospital de la ciudad, no reaccionaba a ningún estímulo. Después de unos días desde su rescate, un médico decidió darle un papel y un lápiz para analizar su reacción y el joven ha dibujado un piano de cola. El doctor lo ha acompañado al piano de la capilla y él ha empezado a tocar el instrumento. El dibujo del piano de cola. Foto. The Guardian, el dibujo del piano de cola. Foto. The Guardian, al cabo de unos días fue trasladado al hospital de Dartford, donde tiene la posibilidad de tocar cuando quiere. Toca divinamente y todo el mundo disfruta de su música. Pero no sabemos nada sobre él, dado que continúa sin hablar, ha declarado el director del departamento psiquiátrico del hospital. Los médicos han reconocido que cuando Piano Man empieza a tocar parece que los síntomas de su enfermedad desaparezcan. Los empleados del centro sanitario cuentan que se sienta delante del piano y toca durante horas sin descanso. A menudo interpreta el Lago de los Cines de Tchaikovsky u otras melodías desconocidas que probablemente ha compuesto él, que recuerdan la obra del compositor italiano Ludovico Einaudi. Los médicos destacan que la música puede jugar un papel muy importante en la recuperación del joven. De hecho, muchos terapeutas la utilizan para ayudar a los pacientes que sufren de amnesia a afrontar el acontecimiento traumático que les condujo a la pérdida de memoria. Muestra signos de estrés y es probable que haya sufrido un fuerte trauma. Está muy asustado, solo delante del piano vuelve a vivir, ha explicado el asistente social que sigue al joven. Los servicios sanitarios y sociales ingleses esperan que la publicación de su historia pueda servir para que alguien le reconozca y se resuelva el misterio del hombre piano. ¿Sabías que el mismo año que murió Michael Jackson 2009 se volvió a poner en marcha el CERN? Y que ese mismo año apareció la espiral más asombrosa jamás vista en los cielos de Noruega. El CERN opera, una red de 6 aceleradores y un decelerador. Cada máquina en la cadena incrementa la energía de los haces de partículas antes de pasar por los experimentos o el acelerador próximo más poderoso. Las máquinas activas hasta el 2005. Supercrack Estrella presenta. ¿Nos está la élite preparando para otro diluvio universal? Obras de teatro Illuminati. Desde obras de teatro que nos cuentan un segundo diluvio universal, a un señor en Holanda que construyó un arca de Noé hace 3 años y terminó este año 2016. Expertos predicen que un segundo diluvio universal llegará antes de lo esperado. Un holandés construye un arca de Noé previendo otro diluvio universal. El holandés Johan Hubert considera que esta época es similar a la que existía antes de la catástrofe bíblica y para salvarse construye un arca de Noé. Desde Bélgica llega a la compañía FC Bergman con 300 LX50 LX30L, una creación colectiva en la que teatro y cine se entrelazan de forma espectacular en la historia de un grupo de personas que tratan de dar respuesta a la pregunta de cómo vivimos en sociedad. Algunas secuencias de este espectáculo contienen escenas con contenido violento y explícito. El título que hace referencia a las dimensiones enumeradas en la Biblia para el arca de Noé, 300 de largo por 50 de ancho por 30 de profundidad. Thomas Verstraeten, uno de los 6 fundadores de la compañía, la describe como una historia sobre el temor, la religión, y la conexión entre ambos. El título son las dimensiones, en codos, que se dan en la Biblia para el arca de Noé. Un oscuro cuento de hadas sobre el temor existencial y nuestra necesidad de aferrarnos a la comodidad engañosa de la religión. Ningún esfuerzo ha sido poco para poner en pie 300 LX50 LX30L.
Una población entera rodeada por un oscuro bosque de pinos envueltos por la niebla ha sido construida sobre el escenario. Con la mirada fija en el público, un pescador se sienta inclinado sobre un estanque. La luz se funde con las pequeñas casas de madera y le imprime un resplandor íntimo a la escena. El olor de las hojas esparcidas sobre el suelo se siente entre la audiencia y, durante un instante, parece como si el mundo real estuviera allí adentro. La obra 300 el 50 el 30 es un espectáculo visual sin texto. La historia de un grupo de personas, de una comunidad que trata de dar respuesta a la pregunta de qué es un colectivo o cómo la gente vive en sociedad, pero lo hacen de una manera bastante fundamentalista. F.C. Bergman creó 300 el X50 el X30 el para el Antwerp Kleppers Festival de 2011 en el corto plazo de un mes. Con un elevado número de artistas invitados, 6 extras y una población entera sobre el escenario, el colectivo belga, considerado como una de las formaciones más interesantes de la escena contemporánea europea de los últimos tiempos, sacó a escena un pueblo unido por la amenaza de una inminente inundación. Lo que ocurre dentro de las casas se muestra en una gran pantalla. Teatro y cine se entrelazan de forma espectacular y hablan un lenguaje que te sacude directamente en las tripas. Un evento en vivo toma forma, un espectáculo visual se desarrolla, un equipo de vídeo se pasea por el borde del escenario, permitiendo que el público pueda ser testigo de lo que ocurre dentro de las casas a través de 3 grandes pantallas. Vemos a un anciano en la cama y una cena familiar en la que se masca la tragedia, a una pareja que ha perdido todo síntoma de inhibición el uno frente al otro y a varios amigos que experimentan con juegos sádicos con el más vulnerable del grupo. Todas son situaciones extremas, divertidas y exageradas, pero también repulsivas. Encierran la verdad de una sociedad que todos reconocemos como muy parecida a la nuestra. La gente de esta pequeña y hermética comunidad aguarda ansiosamente una inundación. Esta espera hace que afloren aspectos de su carácter que normalmente la gente prefiere mantener ocultos para sí misma. Un estado de ánimo sombrío y varias escenas inteligentes, aunque también desagradables, ayudan a crear una atmósfera siniestra. Como si se tratase de un thriller, la cámara sigue a una joven mientras se adentra en el oscuro bosque, a través de las ramas y de la niebla, con una luz blanca deslumbrante que ilumina su cara distorsionada. Las imágenes son impresionantes y hermosas. Una sensación de malestar desciende sobre la audiencia, se posa en todas partes y nos inquieta, aunque los intérpretes nos arrancan también carcajadas gracias a su audacia. Las escenas mostradas en esta obra de teatro son desde mi entendimiento puro ritual satánico de magia negra, llevados al espectador que no sabe lo que está viendo, quedando atrapado en estos rituales de la élite Illuminati. Para muestra de lo que comento, observar cómo se tapan todos un ojo estando de rodillas mirando a la luna. El ojo representa el ojo de Isis. El cordero colgado en el escenario. ¿Por qué está colgado? Por el significado que tiene en la Biblia, que dice así: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Porque precisamente eso es lo que ellos no quieren, la paz. Porque usan los reflejos en el agua. Porque los espejos son puertas al más allá. En fin, ¿para qué seguir? Sobre el escenario, una población unida ante la amenaza de inundación. Está rodeada por un bosque de pinos envueltos en una espesa niebla. El olor de la vegetación se siente entre el público. Durante un instante, parece como si el mundo real estuviese ahí gracias a las imágenes de un equipo de vídeo que se pasea por el escenario grabando cuanto ocurre en las casas. El colectivo belga F.C. Bergman, encabezado por Thomas Verstraeten y Steve Faerts y con producción de Tony Lewis, han revolucionado el arte escénico con montajes como este 300 el X50 el X30 el que se presenta este viernes, 11, en los teatros del canal dentro del Festival de Otoño a Primavera. Narra la historia de una comunidad que trata de explicarse cómo se vive en sociedad y que lo hace de una manera bastante fundamentalista. Se habla de religión y del miedo a perder el control. El protagonista principal, un soldado solitario, cree que puede manejar el destino con sus propias manos. Los demás, no. No se hacen responsables de sus propias vidas, porque creen que eso es algo que está fuera de su alcance.
El canal Super Crack Estrella presenta el enigmático número que salió en las grandes pantallas de la Gran Manzana de Nueva York. Un número trae de cabeza a la comunidad de internautas, un nuevo misterio que apareció en forma de número en Times Square por encima de la cara de Stephen Hawking. Los números son los siguientes: 48, 16 y 11. Si estos números son tratados como coordenadas en el Google Earth, son como para pensar que nada de esto es casual, ya que son zonas muy calientes donde podría estallar una tercera guerra mundial, o zonas de gran polémica y caliente por las violaciones de colonia en Alemania. Dependiendo de cómo se pongan las coordenadas en Google Earth aparece una zona u otra. Vamos por partes. Primero usaremos las coordenadas poniendo grados, minutos, segundos, latitud norte, este, porque los números de este anuncio en Times Square de Nueva York no los tiene y esto es lo que aparece. Un lugar de Kazajistán occidental. Aquí se me vienen muchas cosas a la cabeza porque este lugar del mundo encierra muchos misterios. Hace años por esta zona se descubrió en el Google Earth un pentagrama gigante. Se le puso de nombre el pentagrama en Kazajistán. Si recordamos las palabras de Stephen Hawking cuando nos decía que los extraterrestres, de existir seguramente no serían amistosos. Entonces el mensaje oculto de estos números 48, 16 y 11 podría significar que puede haber un encuentro con extraterrestres en poco tiempo en Kazajistán. Aunque tengo que decir que el pentagrama es un símbolo satánico. Pero estas coordenadas están muy cerca del mar Caspio, cerca de Georgia, Ucrania y Rusia. Esta zona es un polvorín que puede entrar en guerra en cualquier momento. El mar Caspio tiene un gran valor estratégico en caso de una posible guerra, así que estas coordenadas podrían ser el anuncio de algo muy grave en esta zona del mar Caspio. Pero ¿qué ocurre si ponemos estas coordenadas sin grados, minutos y segundos? Pues que nos lleva a Alemania, a un lugar llamado Mering, y este no es cualquier lugar. Precisamente en Mering está toda Alemania súper alarmada porque fue aquí donde empezaron las violaciones, mucho antes que en Colonia. No me dirás que es casual que precisamente salga en las coordenadas este lugar de Alemania. Te puedo asegurar que en Alemania no se habla de otra cosa más que de los hechos de Colonia y Mering. Puedes hacer la prueba si pones en el Google Earth los números a secas 48, 16, 11 te lleva directamente a Mering en Alemania, puedes mirar las noticias de este lugar y podrás leer sobre las violaciones que ocurrieron. Si pones las coordenadas 48, 16, 11, 16. N48, 16, 11, 16 grados, minutos y segundos te llevará a Kazajistán muy cerca del famoso pentagrama. Estos números son coordenadas y están anunciando un futuro próximo muy negro. Hallan una misteriosa estrella gigante en Google Maps. Barbacoa de carne humana. En las estepas de Asia Central, en un rincón aislado de Kazajistán, han encontrado una gran estrella de 5 puntas rodeada por un círculo de 366 metros de diámetro. Según Google Maps, allí hay un restaurante de carne humana. Los internautas ya han vinculado el sitio con nefastas sectas religiosas o con la adoración al diablo, por la idéntica posición de las puntas de la estrella con el conocido pentagrama invertido. La estrella es un símbolo antiguo usado por muchas culturas y grupos religiosos. Ha sido adoptada por los mesopotámicos, cristianos o masones, así como por grupos satanistas. Y es que lo que hace al hallazgo más interesante, o quizás más espeluznante, es que al hacer zoom en la estrella que muestra Google Maps coordenadas 52º 28 46.506, 60º 11 7 0 0 0 2, se pueden observar 3 puntos. Uno de ellos indica barbacoa de carne humana con un símbolo de restaurante, el otro punto se llama Adam, y por último la supuesta explicación de la zona: construcción de un campamento de verano sin terminar. Aunque es difícil determinar exactamente el significado de la estrella de Kazajistán, varios comentarios en línea creen que de verdad es un campamento soviético abandonado. Kazajistán era parte de la antigua Unión Soviética, pero otros proponen que se trata de una superficie abandonada de lanzamientos de misiles o de un cosmódromo. La estrella kazaja no es el primer descubrimiento extraño y misterioso obtenido por el servicio de Google. Dos grandes diamantes rodeados por un par de círculos en el desierto de Nuevo México sorprendieron a los internautas a principios de este año. Según el autor de un libro sobre la Iglesia de la Cienciología, ahí se encuentra un búnker oculto perteneciente a ese grupo religioso, con lo que pretenden transmitir un mensaje a los extraterrestres. El Cáucaso, la zona más conflictiva de Rusia. El Cáucaso se localiza en el sudeste del continente europeo, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, a caballo entre Europa y Asia.
En su vertiente sur coexisten 3 países que recuperaron su independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética: Armenia, Georgia y Azerbaiyán. La vertiente norte pertenece a Rusia y en ella se hallan 7 repúblicas autónomas: Chechenia, Osetia del Norte, Ingusetia, Dagestán, Kabardino-Balkaria, Karachevo-Cherkesia y Adiguea. En la región caucásica viven unas 30 millones de personas. Existen más de 60 etnias diferentes. La religión mayoritaria es la cristiana ortodoxa, pero la minoría musulmana es mayoría en varias regiones. Chechenia e Ingusetia están emparentadas por sus comunidades musulmanas. Merin. Los sucesos de Colonia podrían ser solamente la manifestación más visible de un fenómeno que afecta desde hace meses a un número creciente de mujeres jóvenes y niñas: las agresiones sexuales, robos y violaciones a mujeres cometidas en la ciudad bávara de Merin. Hoy en Supercrack Estrella traigo el tema de los extraterrestres llamados blancos por el color de su piel. Los ringios. Estos seres son los causantes de millones de desaparecidos. El niño desaparecido en el año 1986 en Somosierra, Madrid, España, fue realizada quizás por estos seres. La gran pregunta de estos seres que viven bajo tierra es: ¿por qué realizaron un secuestro tan arriesgado con el niño de Somosierra, uno de los casos considerados por la Interpol los más misteriosos de Europa? La sensación que yo tengo es que estos seres de blanco buscan cosas muy concretas de los seres humanos, no todo vale para ellos. Estos seres de blanco, con su tecnología, controlaron el camión donde viajaba el niño y sus padres, lo estrellaron en un sitio donde a ellos les venía bien, y una vez el camión estrellado en la carretera de Somosierra, salieron disfrazados de enfermeros y cogieron al niño del camión para meterlo en una furgoneta. Los extraterrestres llamados blancos altos están entre nosotros. Los ringios. Procedencia: vienen de un planeta de metal negro, en un universo gemelo moribundo. Tienen una colonia en las Pléyades. Altura: 2,20 metros. Piel: blanco perla, tendiendo al azulado o violeta. Cráneo: semejante al nuestro, o alargado. Cabello: blanco, largo y ralo, con entradas altas. Ojos: celestes, y de pupila vertical. Manos: delgadas y delicadas, con 6 dedos, todos del mismo tamaño. Vestimenta: camisón blanco, y medallón con una estrella de 6 puntas. Observaciones: en realidad, ellos son incorpóreos. Los cuerpos que usan, son una construcción artificial facilitada por sus aliados en este universo, los mantis. Los ringios son exhombres primigenios con ánima negra, forman parte del proyecto malo, se han visto sorprendidos en un antiuniverso moribundo, y como consecuencia, han perdido su ánima. Mientras su ánima se queda en nuestro universo y hace experiencia dentro algunos de nosotros. El estado actual los ringio es, pues, una entidad de solo espíritu y mente que, gracias a algunos enviados, parasita a algunos hombres de este universo. El ringio por lo tanto nos parasita para vivir gracias a nuestra energía y a nuestras emociones que ellos no pueden más experimentar de otro modo. La entidad ringio consigue también operar directamente en este universo, parasitando también a un alienígena, el 6 dedos, que es un cuerpo robot de aspecto seco e inquietante, con los cabellos blancos, rostro calvo, con muchas venas en cara y con 6 dedos en manos. Los ringios son parasitados a su vez por el demiurgo oscuro, o por un alguien muy próximo a él. Cada ringio tiene asignado a una persona parasitada, por el demiurgo oscuro. Haciendo una comparación con la mitología y religión, se puede asociar el demiurgo oscuro con el diablo, y los ringios a los varios demonios. Los ringios más poderosos tienen asignadas las ánimas de los abducidos, que son más peligrosas que otras, y que por tanto deben ser mayormente tenidas bajo controles latentes. El parasitaje ocurre mediante muchos hilos etéreos visualizados de color negro acoplados a nuestro cuerpo, típicamente en la zona de columna vertebral, y la liberación del parasitaje ocurre en hipnosis o simulación mental, eliminando los enganches y desmantelando los hilos etéreos. Las características de las personas parasitadas por ringio son: alteración del humor y depresión, tendencia a adoptar acciones lascivas en su contra y también hacia los demás. Perversión sexual. Impresionante el parecido a los seres que salen en la película de Matrix. Universo y planeta. La entidad que ocupa, en realidad pilota telepáticamente, al Seidita, que funciona a modo de contenedor, es un ser incorpóreo que habita un universo moribundo, o en contracción, a diferencia del nuestro que se encuentra en expansión. Por esta razón, nos referiremos a este universo como el antiuniverso.
Los habitantes del antiuniverso son espíritus o djinns, que están condenados a morir, precisamente porque nuestro universo está expandiéndose. Aparentemente, los estamos aplastando. Cuando los ejes del espacio-tiempo, ver cubo de la Golden Dawn, se solapen, concepto maya del no-tiempo, su mundo se habrá extinguido para siempre. Que esto ocurra es solo cuestión de tiempo. Estos seres, atrapados en un mundo que se corresponde culturalmente con el infierno, consiguen operar en nuestro universo a través del monitoreo a distancia del androide Seidita. Su objetivo es ralentizar el proceso de decadencia irreversible de su hábitat succionando, por medio del parasitaje, la energía emocional de los abducidos. En realidad lo único que están consiguiendo, conocedores de su suerte desde muy antiguo, es alargar su propia agonía. A través de pantallas gigantes de color negro dispuestas en su planeta, son capaces de conectar con nuestro universo. Gracias a esta tecnología, pueden visionar en directo las abducciones, supervisándolas. Acostumbrados a la inmaterialidad, encuentran desagradable e inoportuno entrar en un cuerpo robótico, además, porque este ejercicio les requiere un desgasto energético. Los ojos de un seidita se vuelven totalmente negros cuando la entidad ocupante los abandona, permaneciendo en un estado de stand-by, consumo en espera. Habitan en un sistema compuesto por una enana blanca y 12 planetas, de los cuales, el suyo es el quinto. Este posee 3 lunas y está formado por metal helado. Se observa una extraña sustancia de color negra, similar al petróleo, que forma lagos sobre la superficie. Viven en una sociedad asfixiante bajo la autoridad tiránica de un jefe supremo elegido por consejo tras su muerte. Este ser encarna el arquetipo colectivo de Satán. En nuestro universo, tienen una base en el cúmulo estelar de las Pléyades. Curiosamente, Billy Mayer, famoso por su alegación de haber contactado con pleyadianos de aspecto humano, afirma que estos conviven con una raza proveniente de un universo paralelo que se hacen llamar Timar. Según Meyer, la base de ambos se encontraría en un planeta llamado Erra, en la estrella Taigeta, ubicada a unos 380 años luz de nosotros. Interferencia. A diferencia del Lux, que se asienta en el interior del cuerpo físico que desea drenar, la interferencia del seidita es de tipo externa, multidimensional, y empieza intrauterinamente antes del nacimiento. Se trata también de la modalidad de parasitaje más salvaje e implacable que existe, llegando incluso a modificar el aspecto físico de sus víctimas. Estos seres consiguen anclarse a través de un hilo etéreo a la columna vertebral del sujeto anímico elegido, el cual corresponderá con un abducido. Sin embargo, su potencia es tal que el seidita tendrá a su merced contenedores pasados y futuros en realidad copresentes, del sujeto explotado. También ellos serán manipulados y su energía utilizada para mantener el antiuniverso. Como si de terminales de videojuegos se tratasen, se interesan por la sexualidad de sus subyugados, conduciéndoles a todo tipo de depravaciones. Aquí nace el mito del demonio tentador. Su mecanismo de drenaje energético consiste en explotar las emociones humanas más extremas y oscuras, despertando el arquetipo sombra del inconsciente individual. Esta actividad los reconforta y los hace sentir omnipotentes. De hecho, utilizan a los abducidos para desahogarse de la presión característica de su sociedad, lo cual constituye una verdadera práctica de sadismo. Llevan a los elegidos a situaciones de vida límites, procurándoles enfermedades de origen desconocido y estilos de vida denigrantes, que suelen terminar en depresión o el suicidio. Esto provoca frecuentes enfrentamientos con otras razas, principalmente con los humanos Cinquedita 5 dedos, que tratarán de apaciguar al sujeto, transmitiéndole mensajes de amor, cuando lo esté pasando realmente mal. Existe un objetivo encubierto detrás de esta bondad aparente. En realidad no pueden permitirse el lujo de perder ninguno de sus contenedores, estrictamente, es esta la visión que tienen sobre nosotros. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el fenómeno abducción es de tipo multirracial, la verdad es que existe una colaboración pactada entre todos los grupos. Al seidita no le importa que sus actos acaben con la vida de su fuente de alimentación, pues la energía liberada en estos casos es muy preciada y de alta calidad para ellos. Además, saben que el alma, la parte simultánea y eterna del ser, encontrará otro cuerpo para habitar, y como reconocen, cada día nacen nuevos niños sobre la tierra. En opinión de Federico Bellini, la psiquiatría fue inventada para segmentar y narcotizar a posibles sujetos bajo influencia seidita, a la vez que patologizar académicamente o regular sus múltiples estados y manifestaciones. Por otra parte, los manicomios habrían surgido para albergar y funcionar como verdaderas instituciones de reclusión en pro de un supuesto tratamiento que nunca irá más allá de la sedación. Referencias bíblicas.
En el primer libro de Crónicas, en la Biblia, encontramos este curioso pasaje que menciona un gigante de 6 dedos. Volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 en total. Y era descendiente de los gigantes. También en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos lo que parece una inquietante referencia a extraterrestres y la estrella de 6 puntas, usada por los israelitas, el mismo emblema que usan los seidita. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, Hechos 7, 42, 43. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.